Pues hablando del CO2, claro, muchas veces es el malo, ¿no?, de esta película, ¿no?, cuando hablamos de clima. Estamos hablando ahora que tú eres escéptico, ¿no?, sobre este papel dominante. ¿Cómo interpretas la influencia del CO2, ¿no? ¿Crees que ese efecto calentador, lo pongo entre comillas o sin comillas, como prefieras, se está exagerando? ¿O que hay otros factores, como puede ser el vapor de agua, la actividad solar, que es más determinante para el cambio? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, aquí es donde entra, claro, entra el análisis científico de verdad, ¿no? Claro. Que tienes que fiarte en los que han hecho esos análisis científicos, que no soy yo, por cierto, pero sí soy capaz de leer esos papers científicos, ¿vale?, realizados por físicos especializados en esas cosas, ¿no? Entonces, el CO2, efectivamente, los alarmistas climáticos ponen todo el foco en él, porque dicen, oye, no, es que llevamos más o menos con el CO2 alrededor de 280 partes por millón, 300 partes por millón, desde hace 4 millones de años, más o menos, ¿vale? Con pequeñas fluctuaciones, ¿no? Y ahora, de repente, de esas 200, por ejemplo, desde los años 60 hasta ahora, ha subido de 290 partes por millón a 425 partes Exacto. por millón. Ha habido un incremento, claro. Eso también no tienes problema en admitirlo porque es una evidencia, evidentemente. Vamos, eso o algo, o sea, es lo que están midiendo, con lo cual yo me tengo que fiar de las mediciones, ¿no? Claro. Ese incremento es muy vertical desde el año 60 hasta ahora, ¿no? ¿Vale? Dices muy bien, pero y la temperatura en esos años también ha crecido mucho. Justo especialmente en los últimos 50 años, el calentamiento que decimos que ha habido en los últimos 300 años ha sido especialmente grande en los últimos 50, 40 años, ¿vale? Entonces dices, no, claro, la correlación es perfecta entre el CO2 y la temperatura. Y bueno, sí, pues bueno, vamos a ver si es perfecta, ¿no? Entonces, primero, ¿el CO2 tiene efecto invernadero o no lo tiene? Y claramente lo tiene. Los que han estudiado eso, pues demuestran que hay un efecto. El CO2 retiene las emisiones de calor, las emisiones de rayos infrarrojos por parte de la Tierra, pero en unas longitudes de onda determinadas, no en todas, ¿vale? Longitudes de rayos infrarrojos dentro de un espectro infrarrojo en un sitio concreto, ¿no? Pero la manera con la cual el CO2 retiene la temperatura, la naturaleza de esa retención es logarítmica. Si os acordáis, los logaritmos, las curvas siempre son asintóticas, llegan a un sitio que es ahí la saturación, ¿no? Y el CO2 le ocurre exactamente lo mismo. Según, eso me tengo que fiar de esos estudios, los estudios de muchos físicos, especialmente uno que a mí me gusta mucho, se llama William Happer, que es profesor de física en la Universidad de Princeton, y es el que de los que más ha estudiado esto, ¿no? Y además es de los pocos que los papers suyos son realmente trazables. No solo están abiertos todos los datos, sino son reproducibles, cosa importante en ciencia. Porque alguien te dice, no, es un paper peer review, revisado por pares, sí, pero ¿es reproducible? No es reproducible. Bueno, entonces es complicado, ¿no? Entonces todos sus análisis son reproducibles, ¿no? Y demuestra claramente que la naturaleza asintótica, y lo que dice es que el CO2 está en niveles de saturación, y entonces por mucho llega a partir de 425, 450 partes por millón, o por mucho que lo dupliquemos, incluso llegando a 800 partes por millón o a 1200 partes por millón, triplicándolo, no va a subir mucho la temperatura más, ¿vale? Sin embargo, sí que si sube desde 250 hasta 400, por supuesto, sí tiene un efecto de retención de calor, ¿no? Con lo cual, claro, el CO2 es el análisis del CO2 y de la correlación entre la temperatura y el CO2 es muy importante, ¿no? Y sin embargo, yo me he descargado los datos de la NASA de la evolución de la temperatura de los últimos 2000 años, de los últimos 50 años, de las reconstrucciones hasta 800.000 años, que se las pides y te las dan, ¿vale? Y dice, oye, vamos a compararla con el CO2. Y entonces la conclusión numérica es clara. En algunos periodos la correlación es perfecta. Correlación 1 quiere decir que si algo sube 1, el otro sube 1, ¿vale? Claro. La correlación es perfecta, y en otros periodos no hay correlación. Por ejemplo, no solo periodos geológicos muy antiguos, sino tan recientes como este último siglo. En el último siglo, desde más o menos 1960, 1970 hasta ahora, la correlación es
casi 1. ¿Vale? Sube el CO2, sube la temperatura, o al revés, sube la temperatura, sube el CO2. ¿Vale? Que de hecho es una de las tesis que se dice, no, es que primero sube la temperatura y después el CO2. ¿no? Pero bueno, la correlación es 1. Sin embargo, entre 1850 y 1920 la correlación era 0. Bueno. Después de 1920 a 1950, de nuevo volvió a subir la temperatura mucho y la del CO2 también. O sea, la correlación es casi 1. De 1950 a 1980, de nuevo la relación es 0, 1970. Claro. Con lo cual dices, oye, no puedes... Algo no funciona en ese Claro, modelo, cuando la correlación es ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora sí, ahora no, ahora sí, pues eso no es correlación. Claro. No, pero ahí la intuición te dice que si es 1, dices, hombre, sube el CO2, claro, sube la temperatura. Entonces, si ahora estamos en un periodo que estamos notando más calor, claro, necesitas, lo que decía, ¿no? El villano es el CO2, el culpable de ese, ¿no? Bueno, tú has estado hablando, has mencionado, ¿no? También en redes, ¿no? Que la temperatura media actual está en torno a 15 grados, ¿verdad? No sé si es correcto este dato. Y que es baja comparado con otras medidas de los últimos 800.000 años que estabas diciendo hace un momento, ¿no? ¿Por qué consideras que es relevante esta comparación? ¿Sugieres que el clima actual, aunque se caliente, sigue estando dentro de estos rangos normales, entre comillas, ¿no? Geológicamente, y que por ello deberíamos estar tranquilos, ¿no? Y no caer en la alarma? Hombre, pues yo creo que muy importante en la vida en general, en casi en ciencias, tener el contexto para poder sacar conclusiones, el contexto de todo y tener puntos de referencia para saber si una variable se ha salido de madre, etcétera, ¿no? Y esto en temperatura es básico y en la opinión pública sobre la temperatura también. El problema de la temperatura es que se le dice a la gente, no, la temperatura ha subido 1,5 grados o 1,2 grados, que es lo que ha subido ahora, sobre la temperatura media preindustrial. La temperatura media preindustrial se considera la temperatura media entre 1850 y 1900. Porque, primero, eso no es del todo preindustrial, porque preindustrial sería de 850 hacia atrás, ¿no? Pero bueno, eso es lo que llaman. La temperatura media preindustrial, esa es mi base, mi punto de referencia. Y bueno, primero, ¿quién ha decidido que esa es la temperatura ideal de la biosfera? ¿Vale? Y sobre esa hemos subido 1,2 grados. Y eso es mucho, es poco, etcétera. Con lo cual es mejor ponerlo en grados centígrados. Dice, oye, no, déjate de desviaciones o anomalías sobre una media. ¿Qué temperatura había en los distintos momentos geológicos? ¿Vale? La media actual en este momento es más o menos 15 grados. Algunos dicen que es 14,7, otros dicen que es 15,1, bueno, 15 grados. Las reconstrucciones de temperatura históricas, paleoclimáticas de los distintos periodos hasta hace 485 millones de años que se han realizado, la última publicada en el 2024, o sea, hasta hace nada, ¿vale? Demuestran que el planeta ha estado en temperaturas entre 36 y, si quieres, con el margen de error, hasta 40 grados, 36 grados de media. O sea, ¿vale? Más del doble. Vamos, un calor enorme. Un calor enorme. ¿Vale? 36, 40 grados, hasta los más bajos, 10 grados. 10, 9 grados. Con y todo variando en distintas etapas. La media de todo el periodo que se ha reconstruido es 22 grados. ¿Vale? Y durante la vastísima mayoría de la historia del planeta ha estado por encima de 18 grados. Bien. Y ahora estamos en 15. O sea, que estamos en un periodo realmente frío desde el punto de vista histórico. Claro, ¿no? Porque cuando dices, no, es 1,2 grados sobre la temperatura preindustrial, es que esa temperatura preindustrial es la famosa entre 1850 y 1900, es la temperatura más fría o de las más frías. No es exactamente la más fría, pero es de las más frías que ha habido en los últimos 10.000 años y una de las más frías de la historia del planeta. Entonces, cuando alguien dice la temperatura ha subido, lo primero que hay que preguntar es ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo, claro? Claro, ¿desde cuándo?